Bueno, tenemos el placer de presentar acá en San Juan a, creo yo, el mayor precursor en lo que tiene que ver con la investigación de lo que es el cerebro humano. Está con nosotros Facundo Manes, a quien le damos la bienvenida acá a nuestra provincia. ¿Cómo estás, Facundo? Muy contento de estar con ustedes y con vos y en la provincia de San Juan, que quiero tanto. Bueno, igualmente para nosotros. Y lo acompaña quien es el presidente de la Fundación Clínica El Castaño. Estamos hablando del doctor Walter Stoerman. ¿Cómo estás, Walter? Bien, Mariano, muchas gracias por recibirnos y para nosotros de Fundación Castaño es un placer que Facundo nos visite y poder tener trabajos y objetivos en comunes. Contame en qué marco se da esta visita. Esta visita se da un marco de un convenio que se va a firmar mañana entre el Ministerio de Desarrollo Humano, Fundación INECO, Fundación Castaño, para el trabajo de la salud cognitiva de los chicos en la primera infancia y adolescencia, pero también en un marco de fortalecimiento de nuestro Instituto de Neurociencias INECO Castaño, que con todo lo que ha estado pasando creemos que es el momento realmente trascendente para poder revalorizarlo, para poder salir nuevamente con una oferta de servicios médicos a la comunidad que tanto lo van a necesitar. Bueno, ¿te parece que vamos hablando con él? Por supuesto. Facundo, usted cuando hablas normalmente rescatás como un tema muy importante la empatía en el ser humano y el tema de la educación, e inclusive contás de tus orígenes ahí en esa pampa bonaerense y cómo pudiste crecer en base a la educación. Pero estos son dos temas que cuando vemos lo que está pasando en la pandemia son dos de los temas que más nos ha afectado. Prácticamente no tenemos la posibilidad de relacionarnos con la gente y la educación creo que los últimos 2 años en Argentina ha dejado muchísimo que desear. ¿Cuál va a ser el costo que vamos a pagar de esta pandemia? Muy buena pregunta, Mariano. La empatía es la habilidad de nuestro cerebro para imaginar que el otro tiene creencias que son diferentes a las nuestras e incluso aceptar que las creencias del otro que es diferente a las nuestras, hay semillas de verdad. No es fácil, parece fácil. Eso es una empatía cognitiva y la empatía emocional es sentir lo que siente el otro. Y esa es una palabra clave porque nos podría dar una posibilidad de ser más resilientes, porque lo que estamos viviendo y lo que viene es entre todos, es sentirnos parte de un todo. El sálvese quien pueda sería un desastre. Y como bien decías vos, Mariano, el virus agarró lo mejor de nuestra especie, que es la posibilidad de abrazarnos, y la usa en nuestra contra. Por eso tenemos que seguir conectados con nuestros afectos, con la gente que confiamos. Con respecto a la educación, el impacto de esta pandemia va a tener una duración de décadas, lamentablemente. Por eso tenemos que poner en el centro del debate la educación. Yo te diría que la salud mental, la educación deben ser respuestas centrales de la pandemia, porque hicimos bien, nos concentramos en lo físico, pero la salud humana, la definición de salud es el bienestar completo físico, mental y social. Así que creo que en esta etapa tenemos que invertir mucho más en hablar de salud mental, de educación, porque el impacto mental de la pandemia dura más que la pandemia. Yo calculo, ojalá me equivoque, pero yo calculo que la pandemia va a terminar en un año y pico en Argentina. Ojalá me equivoque. Si uno lo analiza por los índices o porcentajes de vacunados, recién estamos con el 5% de la población. Ojalá me equivoque, pero esto es una maratón donde todavía tenemos... Entonces, lo que sabemos de epidemias previas es que el impacto mental dura más que la pandemia. Así que imagínate, si tenemos un año más de pandemia, el impacto mental va a durar varios años. Y por eso estamos hablando con Walter, con vos. San Juan ha puesto foco en esto y en eso han sido pioneros. Los felicito a todos los sanjuaninos porque la salud mental nos va a permitir inclusive reactivarnos como sociedad. ¿Quiénes son los que van a ser más afectados? ¿Los viejos? ¿La gente de nuestra edad? ¿Los chicos? Porque me imagino que el miedo no repercute de la misma forma en cualquiera de las distintas etapas de la vida de cada uno. Pero la posibilidad de recuperarse tampoco es la misma. Exacto, Mariano. Mira, se ha estudiado esto. Se ha estudiado en la epidemia del 2000 en el sudeste asiático con un brote en Toronto. Tu pregunta ha sido estudiada. Y todos un poco estamos afectados.
estamos todos cansados, exhaustos, porque hace meses que nosotros hacemos cosas que antes no hacíamos. Usar barbijo, lavarlo las manos, etcétera, etcétera. Eso requiere un esfuerzo mental. Hacer cosas que no hacíamos. Y no hacemos las cosas que hacíamos. Entonces, todo eso nos agota, porque consume energía mental. Así que esto nos afecta a todos, aunque tengamos trabajo, aunque tengamos el privilegio de no preocuparnos qué vamos a comer esta noche, o qué comida le vamos a dar a nuestros hijos, aunque tengamos el privilegio de trabajar y comer, igual estamos agotados, todos. Pero como bien preguntabas vos, hay 5 grupos que son más vulnerables al impacto mental. Los jóvenes, porque el cerebro termina de madurar en la segunda década de la vida, y a los jóvenes los agarra modulando sus emociones. Las mujeres, porque esto ha creado un trabajo inequitativo doméstico, ha aumentado el trabajo inequitativo doméstico, ha aumentado la violencia doméstica, física o verbal. Nosotros, el personal de salud, somos el tercer grupo más vulnerable al impacto psicológico. El cuarto grupo son los pobres, la gente que vive en la vulnerabilidad. Y el quinto grupo son los adultos mayores y los ancianos, porque ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia que ahora se agravó. Esta dificultad que vos mencionabas, Mariano, al principio, que el virus nos sacó la posibilidad de abrazarnos. Eso afectó mucho a los mayores. Así que te diría que aunque todos estemos agotados, exhaustos, hay 5 grupos que son más vulnerables. Además de eso, en Argentina se agrava el problema porque tenemos índices de pobreza que son tremendos. ¿Cómo afecta a esos índices de pobreza y cómo va a afectar en cuanto a una mala calidad alimenticia que tenemos muchos de los argentinos? Precisamente porque no hay posibilidades tal vez para un gran porcentaje de la población de acceder a una buena alimentación, a comer pescado, a comer omega 3, a tener lo que el cerebro muchas veces te reclama para una buena formación. ¿Cuál es el costo que vamos a pagar en generaciones futuras? Bueno, la epidemia puso en evidencia la decadencia crónica argentina. Te doy 3 datos rápidos. Este año vamos a tener, antes de la pandemia, incluso el año pasado, íbamos a tener el ingreso per cápita del 74, casi medio siglo perdido, es increíble. Somos uno de los países con mayor recesión en el mundo en las últimas décadas, más que Chad, Burundi, Haití y la República Democrática de Congo. Tercer dato, en el 75 se hizo un estudio de pobreza, uno de los, te diría, primeros bien hechos, y había 5% de pobres. Hoy, como bien decís vos, casi la mitad de la sociedad y el 60% de los chicos en el conurbano 70 son pobres. Así que es una decadencia, y lo que ha puesto la pandemia, ha puesto en evidencia esta decadencia y ha puesto en evidencia la desigualdad educativa, ha puesto en evidencia la malnutrición, la pobreza. No le podemos echar la culpa al coronavirus de todo esto. Lo que ha hecho el coronavirus ha puesto en evidencia y nos agarra débiles. Vos fíjate que el virus agarra a las personas con factores de riesgos y los complica más. Y Argentina encaró esta pandemia con factores de riesgo porque no hicimos unas políticas razonables en las últimas décadas y nos agarra débiles, como a un paciente hipertenso, diabético, obeso, con otros factores de riesgo, el COVID le hace más daño o tiene más posibilidad de complicarnos. A nosotros como país nos agarra con muchos factores de riesgo, a diferencia de otros países que tuvieron más previsión, que tenían menos corrupción, que invertían más en salud, en educación. Y vos fíjate que esto también en el término de vacuna ha diferenciado a los países ricos de los países pobres. Los países ricos tienen vacunas para varias veces su población. Canadá compró vacunas para 5 veces su población, Inglaterra para 3, y nosotros no tenemos muchas vacunas. Porque pertenecemos al mundo de mejor calidad, además. Bueno, pertenecemos al mundo pobre. Acá nos dimos cuenta, lamentablemente, que estamos del lado pobre del mundo. A veces nosotros los argentinos no queríamos ver que somos pobres y no queríamos ver que no estábamos en vías de desarrollo. Espero que esta pandemia, más allá de todo el dolor, de todo el sufrimiento que vivimos, que estamos viviendo y que vamos a vivir, nos dé la oportunidad de encarar en serio el desarrollo que merecemos para los más jóvenes. Pero además hay un tema que también a mí me preocupa y mucho. Vamos a un mundo donde los commodities van a ser propios de los países más pobres, lo que es commodity en materia alimenticia. Nosotros tenemos hoy una soja a $615 y entonces tenemos un veranito económico, pero eso no va a salvar a la Argentina. Y mientras tanto, el mundo desarrollado está apostando al conocimiento. Estamos cada vez más lejos de eso. ¿Estamos condenados a ser pobres? No, primero que tenés razón, Mariano. Nosotros
Primero que no tenemos tantos recursos naturales como pensamos. Bien. Porque si fuéramos 2 millones de personas en Argentina, tendríamos muchos recursos naturales. Pero somos 44, 45, vamos a hacer 50 en unos años. Y si uno ve el recurso natural per cápita, estamos en el número 40 y pico. Y además, como bien decís vos, el recurso natural no mueve la economía. Por ejemplo, 3 países de África exportan el 70% del cacao y no tiene ningún impacto en la industria del chocolate, ni en la economía del chocolate. Bélgica no tiene cacao, Suiza no tiene cacao. Hay 2 países del sudeste asiático, Tailandia e Indonesia, que exportan el 70% del caucho y no tiene ningún impacto en la industria del neumático. Así que Argentina no tiene tantos recursos naturales per cápita como pensamos, estamos número 47 en el mundo y hoy los recursos naturales no mueven la economía. Lo que mueve la economía es invertir en el cerebro, lo que estamos trabajando en San Juan, con el Grupo Castaño, con Walter, con el gobierno de San Juan, invirtiendo en el cerebro. Lo que va a transformar la economía es invertir en el cerebro, en la nutrición que mencionaste vos, en la educación. Y cuando hablamos de esto, muchos nos dicen, bueno, pero tenemos problemas económicos. Lo que tratamos de decir, desde aquella vez, ¿te acordás? En el 16, en el Cantoni. En el Cantoni, que fue una cosa espectacular. Y bueno, ahora te voy a explicar por qué para mí eso fue muy valioso y les agradezco a todos los sanjuaninos que nos acompañaron ese día para reflexionar sobre el valor del conocimiento. Cuando hablamos de estos temas, nos dicen, bueno, pero hay problemas económicos. Lo que tratamos de explicar es que la discusión económica en la actualidad tiene que ver con el conocimiento, con la educación. La disputa entre los países hoy es por el recurso humano, por la educación. Ahí está la verdadera riqueza de un país, en el capital humano. Y bueno, tengo optimismo porque como ese día en el año 16, en el Cantoni, había miles de personas. Todavía Argentina tiene una sociedad preocupada. Muchas veces los dirigentes no cumplen con las expectativas, pero la sociedad argentina, yo recorro el país desde que regresé a la Argentina en el 2001. Yo regresé al país de mi experiencia trabajando en Estados Unidos y en Inglaterra en el 2001, y desde ahí empecé a recorrer la Argentina. Y la sociedad argentina merece más de lo que somos. Y yo creo que la sociedad argentina quiere esto, pero tenemos un gran dolor común y nos falta un sueño común. Ahora bien, se habla mucho también en Argentina de estas diferencias que hay. Diferencias que yo no sé si tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver que hay algunos sectores que se benefician de que los argentinos estemos divididos y no tenemos ese sueño común. Y vos, es cierto, del año 2001 lo estás recalcando y lo estás haciendo. Ahora bien, hoy hablaba con un diputado y le planteaba el tema de que en el Congreso, la discusión en el Congreso pasaba por quién iba a ser el próximo procurador o el sistema de selección. Y mientras tanto, no tenemos vacunas, mientras tanto, tal vez no podemos exportar carnes. Es como que hay una diferencia entre los problemas reales de la gente y los problemas de la dirigencia. ¿Cómo se soluciona esto? Mira, yo coincido con vos, yo creo que Argentina hoy es un paciente. Imagínate un paciente en terapia intensiva. Sí. La familia esperando afuera, no sabiendo qué pasa en terapia. Y en terapia los médicos, en vez de ayudar al paciente, le pone más estrés. Hoy la dirigencia política le está poniendo más estrés a una sociedad estresada, discutiendo temas que no le interesan más que a ellos. Así que, primero que estoy de acuerdo, yo creo que la dirigencia hoy tiene que calmarse, son tiempos muy difíciles, tenemos que estar unidos, de esta salimos entre todos, de una pandemia se sale entre todos, por eso necesitamos empatía, para pensarnos como un todo. Así que es un error enorme, con un gran costo emocional y social, porque aparte se ha estudiado esto previamente, cómo los líderes, y vos también como periodista, Mariano, líderes en todos los aspectos, tienen que comunicar durante una pandemia. Todos los líderes, los políticos, los periodistas, los referentes sociales, tienen que decir la verdad. Son tiempos para decir la verdad. Tienen que decir no saben cuando no saben. Tienen que pensar en el bien común, porque una sociedad que se está empobreciendo, que se está enfermando, que está perdiendo el trabajo, que está preocupada por el futuro, ve que la dirigencia, en vez de dedicarse al bien común, se dedica a los intereses sectoriales, se angustia más la sociedad. Tienen que darnos ciertas perspectivas a los líderes, cierto horizonte, aunque después sepamos que esa dinámica puede cambiar. Y no lo veo, no veo que está pasando eso. Los líderes no están comunicando de esta manera, están como viviendo en su mundo y eso nos angustia más. Argentina hoy es una sociedad angustiada en donde los dirigentes le meten más presión y más estrés. El presidente Alberto Fernández, cuando comenzó la pandemia, se basó mucho en los médicos, pero principalmente una sola área de la medicina. Y tal vez se olvidó que el ser humano es un ser mucho más complejo que lo que puede ser un infectólogo
o alguien especialista en esa área. ¿Crees que también la medicina le faltó esa generosidad de sentarse en los distintos sectores que hacen a la salud de una persona y decir, esperen, vamos a consultar a los especialistas en neurociencias, a los sociólogos, a los psicólogos, a los médicos clínicos, a los educadores, y después vamos a hacer un plan para enfrentar la pandemia? Y también a todos los sectores políticos, porque el abordaje de una pandemia tiene que ser multidimensional, como vos lo dijiste, desde sociólogos, psicólogos, infectólogos, economistas, porque esto es una crisis, estamos viviendo la crisis de salud más importante de la historia moderna, no del siglo, de la historia moderna, que no es solamente una crisis de salud, es una crisis humanitaria, es una crisis económica, es una crisis educativa, geopolítica, hay un reordenamiento de la política internacional, es una crisis moral, ideológica, política, y no se puede abordar desde un sector del conocimiento, tiene que ser multidimensional, y tampoco desde un sector político, tendría que haber convocado a todos los sectores políticos. Y estamos a tiempo todavía de hacerlo, porque esto es una maratón que no terminamos, nos falta mucho para recorrer. Así que el análisis de cómo se manejó la pandemia, yo lo voy a hacer el año que viene, cuando termine esto, fin de año que viene, basado en los muertos por millón de habitantes. O cada uno lo puede ir haciendo. Para hacer el balance de cómo se evaluó una pandemia o cómo se manejó una pandemia, hay que evaluar los muertos por millón de habitantes, el impacto económico, el impacto mental, el impacto educativo y cómo fue la vacunación. Con esos elementos uno puede ver y cada uno puede sacar su juicio. Pero quiero terminar la respuesta con algo que dijiste vos, que es muy importante, que la salud, la definición de la Organización Mundial de la Salud, y hoy lo charlábamos con Walter cuando visitamos recién el Grupo Castaño, la definición de salud es el bienestar completo, físico, mental y social. Y acá nos centramos bien en lo físico, pero no estamos hablando de la salud mental y de la salud social, que es un poco lo que hablas de educación y demás. Y repito, el impacto de la salud mental dura más que la pandemia. Coincido totalmente. Una última pregunta. ¿Es riesgoso en Argentina plantear estos temas, discutir, dar ideas? ¿Te dejan de ver en algún momento como un científico y te empiezan a ver como un rival? Mira, a mí me preguntan siempre por qué vivo en la Argentina, porque por mi profesión, por mi historia. Podrías estar dando charlas en cualquier lugar del mundo. Y trabajando, soy presidente de asociaciones internacionales, y yo le respondo que, como decía José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Acá yo pertenezco a la Argentina, estoy en este lugar. Y como tal voy a luchar por mis ideales, por lo que pienso mejor para el país y para el bien común. No me importa lo que opinen el resto. Y sobre todo veo que la sociedad responde, la sociedad quiere un sueño colectivo, como fue la democracia en el 83, que la logramos todos los argentinos. Yo creo que el próximo sueño colectivo debe ser la modernización, el progreso, la esperanza. Y yo creo que la sociedad tiene que presionar por eso. Por eso no me preocupa para nada si algunos me ven como rival. Yo lo que digo es, tenemos un desafío enorme. Se viene un nuevo país en un nuevo mundo y no podemos afrontar este desafío con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos un despertar ético y moral en la Argentina. Bien, muchísimas gracias, Facundo. Gracias, a vos, Mariano. Doctor Sturman, gracias por traerlo. Muchas gracias a ustedes por compartirlo. Y gracias por abrir a la posibilidad de que discutamos otros temas. Seguro. Que creo que eso es importante también muy en la sociedad en la que vivimos. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Mariano.